Buenas noches, profesor. En esta oportunidad le voy a hablar acerca del sindicato. Allí nos encontramos el sindicalismo. El sindicalismo es la doctrina que defiende el control de los obreros en una industria por parte de los sindicatos. Esto se originó a mediados del siglo XIX en Francia. De allí se extiende hacia los otros países, incluyendo nuestro país, Venezuela. El sindicato viene a ser una organización o asociación profesional compuesta o integrada por personas que, ejerciendo el mismo oficio o profesión, similares o conexas, se unen para defender sus derechos laborales. Entre los sindicatos tenemos el sindicato de patrón, que es aquel que está compuesto por una misma industria o similares y pertenecen a la empresa. Ellos mismos reconocen la Cámara de Comercio, las federaciones y confederaciones. Tenemos el sindicato de trabajadores, que es aquel que está integrado por trabajadores de cualquier profesión que presten servicio en la misma empresa. También tenemos el sindicato de profesionales. El sindicato de profesionales está compuesto por trabajadores de una misma profesión, similares o anexos. Es decir, allí no se aceptan profesionales que no pertenezcan a la misma rama. Tenemos el sindicato de industria. Estos son trabajadores que prestan servicio a varios patronos de una misma rama o industria. También tenemos el sindicato sectorial. Es aquel que pertenece a una rama comercial, agrícola, productiva y de servicios. Entre los beneficios del sindicato nos encontramos con el fuero sindical. Él tiene su fundamento jurídico en el artículo 418 de la Ley Orgánica del Trabajo, de trabajadores y trabajadoras. Allí nos dice que es la garantía que la ley le otorga a los trabajadores que pertenecen a los sindicatos para que el patrono no pueda ni despedirlo, ni trasladarlo, ni desmejorar los beneficios laborales. También tenemos el principio de pureza. Este tiene su fundamento jurídico en el artículo 366 de la LOC, donde nos dice que nos puede constituirse un sindicato de trabajadores y patronos en forma conjunta, que representen los intereses de ambos. Es decir, tienen que ir aparte un sindicato de trabajadores y un sindicato de patronos. En la situación actual de los sindicatos en Venezuela, tenemos que el sector sindical con mayor fuerza en el país lo conforma el sector público. También nos encontramos que atenta gravemente a la formación del sindicato es el alto desempleo del país y la economía informal, ya que ellos trabajan de una forma independiente y no pertenecen a ningún sindicato. Podemos recalcar que las decisiones de los sindicatos se toman en asambleas. Estas asambleas deben cumplir con una serie de requisitos, como lo son: las asambleas deben ser convocadas con anterioridad. También se presentan por lo menos la mitad más uno de los miembros de la organización para poder tener validez la aprobación. La decisión que sea adoptada por el número de votos previsto en el estatuto. También nos dice por último que se debe de levantar un acta de la sesión allí presente de todos los participantes. El sindicato de trabajadores se debe constituir con 20 trabajadores que pertenezcan a la misma empresa. El sindicato de profesionales se constituye con 40 trabajadores mínimos y pueden ser de varias empresas.
Por último, nos encontramos que la disolución de una organización sindical debe cumplir una serie de requisitos, como lo es los consagrados en los estatutos o las normas consagradas en la ley, el acuerdo de 2/3 partes de los afiliados al sindicato, que estén de acuerdo en disolver el sindicato. También tenemos la decisión en asamblea incorporarse o fusionarse a otra organización sindical. La carencia de algún requisito o no cumplir algún requisito de los tipificados en la ley del trabajo, en la ley del trabajo y trabajadores y trabajadoras. O que la empresa desaparezca, se extingue allí la obligación, los trabajadores ya no siguen trabajando. O la inactividad del sindicato durante 3 años en forma consecutiva. Esto es todo acerca del sindicato, profesor.